Hoy los invito a que juntos escudriñemos las Escrituras para saber cuáles eran las principales sectas religiosas que habían existido. Estudiaremos cuál fue el papel que jugaron durante el tiempo que Jesús enseñó al pueblo de Israel y qué era lo que ellos creían y por qué estaban en contra de Jesús. En los días en que el pueblo de Israel vivía bajo el peso de la dominación extranjera y la expectativa ardiente de la redención prometida, surgía entre ellos un grupo cuya influencia penetraba profundamente en la vida espiritual y social, los fariseos. Antes de continuar, cuéntanos y comenta qué opinas de los temas que hemos estado compartiendo. ¿Hay algo que podamos mejorar? Tu opinión es muy importante para nosotros. Apóyanos dándole me gusta y suscríbete al canal. Empezamos con nuestra reflexión de hoy. No eran reyes ni sacerdotes del templo en su mayoría, pero su autoridad descansaba en algo que el pueblo reverenciaba profundamente: la interpretación cuidadosa de la ley. Eran hombres formados en las Escrituras, celosos de la tradición, guardianes de lo que consideraban la pureza del pacto que Dios había establecido con Israel. Desde tiempos antiguos, el anhelo de fidelidad a la ley había crecido como respuesta al exilio y al temor de volver a caer en el juicio divino. Así, los fariseos se levantaron como intérpretes rigurosos, convencidos de que la obediencia detallada no solo protegía al individuo, sino a toda la nación. Ellos no se conformaban con la letra escrita, añadían tradiciones orales, cercas alrededor de la ley, para evitar siquiera acercarse a la transgresión. En su visión, la santidad debía abarcar cada aspecto de la vida: lo que se comía, lo que se tocaba, cómo se lavaban las manos, cómo se guardaba el día de reposo. El apóstol Pablo, mirando hacia atrás a su vida antes de conocer a Cristo, confesó haber sido hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, Filipenses 3. En esas palabras se percibe el peso de esa identidad. Ser fariseo no era simplemente pertenecer a un grupo, era representar el máximo nivel de devoción religiosa dentro del judaísmo de su tiempo. De igual manera, él mismo testificó ante las autoridades que había vivido conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, Hechos 26, revelando así que los fariseos eran considerados los más estrictos en cuanto a la observancia de la ley. Sin embargo, en medio de ese fervor, comenzó a gestarse una tensión profunda entre apariencia y realidad. Lo que había nacido como un deseo de santidad se transformó, en muchos casos, en una religiosidad externa. Jesús, al encontrarse con ellos, no ignoró su conocimiento ni su disciplina, pero confrontó con firmeza aquello que se había corrompido en el corazón. En sus palabras resonaba tanto verdad como dolor: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas». Mateo 23. No era una reprensión ligera, sino un lamento que exponía la distancia entre lo que enseñaban y lo que vivían. Los acusó de limpiar lo exterior mientras lo interior permanecía lleno de injusticia, de cargar pesadas cargas sobre otros sin moverlas ellos mismos, de amar los primeros lugares y las alabanzas humanas más que la humildad delante de Dios. En Lucas 11, sus palabras penetran aún más profundamente, mostrando cómo lo visible había eclipsado lo esencial: la justicia y el amor de Dios. Se habían convertido en expertos en detalles, pero habían descuidado lo más importante. Incluso antes del ministerio de Jesús, Juan el Bautista ya había discernido esa condición. Cuando vio a muchos de ellos venir al bautismo, no los recibió con halagos, sino con una advertencia ardiente: generación de víboras. Mateo 3. No era un insulto vacío, sino un llamado urgente al arrepentimiento verdadero, a abandonar la confianza en su linaje o en su religiosidad externa y volverse sinceramente a Dios. Pero sería un error verlos únicamente desde esa perspectiva de juicio. Dentro de ese mismo grupo también había corazones que buscaban la verdad. Nicodemo, un fariseo, se acercó a Jesús de noche, reconociendo en él algo que no podía negar: «Sabemos que has venido de Dios como maestro». Juan 3. En su búsqueda, vemos que incluso dentro de una estructura religiosa rígida, Dios seguía llamando a individuos a un encuentro personal y transformador. Así también, el mismo Pablo, que una vez defendió con celo la tradición farisea, fue transformado radicalmente al encontrarse con Cristo. Aquello que antes consideraba ganancia, lo llegó a ver como pérdida ante el conocimiento de Jesús. Su historia revela que la gracia de Dios puede irrumpir incluso en los sistemas más firmemente establecidos, quebrando el orgullo y revelando la verdadera justicia que no proviene de la ley, sino de la fe. Los fariseos, entonces, representan una paradoja profundamente humana: el deseo sincero de agradar a Dios que, sin un corazón rendido, puede degenerar en orgullo espiritual. Su importancia en aquella época no puede subestimarse. Moldeaban la vida religiosa del pueblo,
Influían en la interpretación de las Escrituras y preservaban doctrinas fundamentales como la resurrección. Pero su historia también sirve como advertencia eterna. La cercanía a la verdad no garantiza transformación si el corazón permanece endurecido. En ello se refleja la lucha entre lo externo y lo interno, entre la obediencia visible y la pureza del alma. Y en medio de esa tensión, la voz de Cristo sigue resonando, no solo como juicio, sino como invitación, a dejar atrás la apariencia y abrazar una relación viva con Dios, donde la justicia, la misericordia y la fe no son cargas impuestas, sino frutos de un corazón renovado. En los días en que la ley de Moisés gobernaba la vida del pueblo de Israel, surgía entre ellos una clase de hombres cuya autoridad no descansaba en la espada ni en el poder político, sino en el conocimiento profundo de las Escrituras. Eran los escribas, hombres dedicados a copiar, estudiar, interpretar y enseñar la ley. Desde tiempos antiguos, su labor había sido necesaria para preservar con fidelidad los textos sagrados, pero con el paso de los siglos su función creció hasta convertirse en la de intérpretes oficiales de la voluntad de Dios para el pueblo. No solo escribían, sino que explicaban, no solo transmitían, sino que juzgaban, y así llegaron a ser conocidos como doctores de la ley, expertos cuya palabra tenía peso en asuntos espirituales y sociales. Se sentaban en los lugares de enseñanza, rodeados de discípulos y oyentes, desentrañando cada mandato, cada tradición, cada detalle de la ley. Como se menciona, estaban presentes entre los que enseñaban y observaban las obras de Jesús, vigilando, analizando, midiendo cada palabra y cada acción, pues consideraban su deber custodiar la pureza de la doctrina. Eran hombres respetados, reconocidos por su erudición, vestidos con la dignidad de quienes se sabían guardianes de lo sagrado. Sin embargo, en medio de ese conocimiento, comenzó a gestarse una tensión profunda cuando la voz de Jesús resonó en las aldeas, en los caminos y en el templo. Porque Jesús no hablaba como los escribas. Él no citaba únicamente tradiciones, hablaba con autoridad. No se apoyaba en interpretaciones humanas, revelaba el corazón mismo de la ley. Donde los escribas veían normas que cumplir, él veía vidas que restaurar. Donde ellos analizaban el sábado, él sanaba en sábado. Donde ellos protegían estructuras, él liberaba almas. Y así, poco a poco, aquello que había sido respeto se convirtió en inquietud, y la inquietud en oposición. Jesús los confrontó abiertamente, no por su conocimiento, sino por la condición de su corazón. Los señaló por su hipocresía, porque enseñaban cargas pesadas pero no las tocaban con un dedo, porque honraban a Dios con los labios, pero su interior estaba lejos de él, porque limpiaban lo exterior, pero por dentro estaban llenos de injusticia. Les habló con palabras fuertes, comparándolos con sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos de muerte por dentro. No era una reprensión ligera, sino una denuncia que atravesaba su identidad, exponiendo cómo habían elevado tradiciones humanas por encima de los mandamientos divinos. Esta confrontación no fue ignorada. Los escribas no eran hombres aislados, caminaban junto a los fariseos y otros líderes religiosos, formando una red de influencia espiritual en Jerusalén. Cuando Jesús comenzó a ganar la atención del pueblo, cuando sus enseñanzas despertaban esperanza y sus milagros desafiaban estructuras, ellos percibieron una amenaza. No solo temían perder autoridad, sino que interpretaban sus acciones como una alteración peligrosa del orden religioso. Así comenzaron a observarlo más de cerca, buscando ocasión contra él. Cuestionaban su autoridad, analizaban sus palabras, lo acusaban incluso de actuar por poder maligno, incapaces de aceptar que la luz que brillaba en él provenía de Dios. La dureza de sus corazones los llevó a resistir aquello mismo que las Escrituras que tanto estudiaban anunciaban. Y en ese camino de resistencia, su papel fue tomando forma en los acontecimientos que conducirían a la crucifixión. No fueron ellos quienes ejecutaron la sentencia, pero sí participaron en el proceso que la hizo posible. Se reunieron en consejos, discutieron cómo silenciar a Jesús, buscaron testigos, moldearon acusaciones. Su conocimiento de la ley, que debía haberlos guiado a reconocer al Mesías, fue usado para justificar su rechazo. Lo que debía ser luz se volvió instrumento de condena. En las horas más oscuras, cuando Jesús fue llevado ante los líderes, los escribas estuvieron allí, entre los que interrogaban, entre los que acusaban, entre los que sostenían el peso de una decisión que marcaría la historia. Sus voces, unidas a las de otros, contribuyeron a la presión que llevaría a entregarlo a las autoridades romanas. Así, aquellos que habían dedicado su vida a la palabra se encontraron participando en el rechazo del Verbo hecho carne. Y sin embargo, incluso en medio de esta tragedia,
la Escritura no deja de mostrar la profundidad del misterio divino. Porque no todos los escribas permanecieron en la dureza. Algunos, como aquel que reconoció que amar a Dios y al prójimo es más que todos los sacrificios, estuvieron cerca de la verdad. Y la historia recuerda que aun entre los más instruidos, Dios podía tocar corazones. Así, los escribas quedan en el relato bíblico como una figura compleja, guardianes de la ley, maestros del pueblo, hombres de conocimiento profundo, pero también ejemplo de cómo el conocimiento sin humildad puede cegar el alma. Su historia no es solo la de un grupo que se opuso a Jesús, sino una advertencia viva de que la cercanía a lo sagrado no garantiza la transformación del corazón. Porque la ley señalaba el camino, pero solo Cristo revelaba la vida. Los saduceos era un grupo cuya influencia no provenía tanto de la multitud, sino del poder que ejercían desde las alturas del sacerdocio. No eran numerosos como los fariseos, ni buscaban la aprobación popular mediante tradiciones visibles, pero su autoridad estaba profundamente arraigada en las estructuras del templo, en los sacrificios, en la administración del culto, y en su cercanía con el poder político de su tiempo. Eran hombres de posición, pertenecientes en su mayoría a familias sacerdotales, guardianes del orden religioso establecido. Su enfoque no estaba en las interpretaciones amplias de la ley ni en las tradiciones orales, sino en una adhesión estricta a lo que consideraban la ley escrita, especialmente los libros de Moisés. Sin embargo, en esa aparente fidelidad se escondía una limitación profunda de su visión espiritual, pues su entendimiento de las Escrituras estaba marcado por una negación de aquello que no podían ver ni controlar. No creían en la resurrección de los muertos. Tampoco aceptaban la existencia de ángeles ni de espíritus. Para ellos, la vida terminaba en la tumba, y lo eterno no formaba parte de su esperanza. Así se revela en el testimonio posterior de los apóstoles, donde se declara claramente que los saduceos afirman que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mientras que otros reconocen estas realidades invisibles. Su fe, por tanto, estaba anclada en lo inmediato, en lo tangible, en lo presente. Esta visión los llevó a enfrentarse directamente con Jesús, no desde una búsqueda sincera de la verdad, sino desde el intento de desacreditarlo. En una ocasión, se acercaron a él con una pregunta cuidadosamente diseñada, una historia sobre una mujer que había tenido 7 maridos, cada uno muriendo sin dejar descendencia. Su intención no era aprender, sino ridiculizar la idea de la resurrección. Pensaban que, al presentar un caso complejo, demostrarían lo absurdo de creer en una vida después de la muerte. Pero Jesús, con autoridad que provenía no solo del conocimiento, sino de la verdad misma, respondió revelando la raíz de su error. Les dijo que erraban, no con dureza vacía, sino con la claridad de quien ve más allá de lo visible, porque desconocían las Escrituras y el poder de Dios. Les mostró que la resurrección no es una extensión de la vida terrenal, sino una realidad transformada, donde las limitaciones humanas ya no aplican. Y aún más, les recordó que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, evocando la revelación dada a Moisés, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Con ello, afirmaba que aquellos patriarcas, aunque físicamente muertos, viven delante de Dios. Así, la enseñanza de Jesús no solo refutó su argumento, sino que expuso la pobreza espiritual de una fe que niega el poder divino. Los saduceos, que custodiaban el templo visible, no comprendían la dimensión eterna del Dios que habitaba más allá de sus muros. Su oposición no terminó allí. Cuando los apóstoles comenzaron a proclamar con valentía que Jesús había resucitado de entre los muertos, el mensaje tocó directamente el núcleo de la doctrina saducea. Aquello que negaban con firmeza ahora era proclamado públicamente como una realidad viviente. La resurrección de Jesús no era solo una enseñanza más, era la evidencia de que estaban equivocados. Por eso se levantaron con indignación. No soportaban que el pueblo escuchara acerca de la resurrección, ni que el nombre de Jesús fuera exaltado como el vencedor de la muerte. Desde su posición de autoridad, intervinieron, arrestando a los apóstoles, intentando silenciar aquello que desafiaba su sistema de creencias y su control religioso. No era solo una cuestión teológica, era una amenaza a su influencia, a su orden, a su forma de entender la relación entre Dios y los hombres. Sin embargo, el mensaje no podía ser detenido. La verdad de la resurrección se extendía con poder, y aun en medio de persecución, los testigos de Cristo continuaban proclamando lo que habían visto y oído. En este contexto, se revela también la tensión interna del liderazgo religioso. Cuando Pablo, años después, se encontró ante el concilio,
comprendió la división entre fariseos y saduceos y la hizo evidente al declarar su esperanza en la resurrección de los muertos. Inmediatamente surgió una disputa, porque los saduceos rechazaban aquello que Pablo afirmaba, mientras otros lo defendían. Así se mostraba que la negación de lo espiritual no solo lo separaba de la verdad, sino también de aquellos que, aun dentro del mismo sistema religioso, reconocían la esperanza futura. Los saduceos permanecían firmes en su postura, pero su firmeza no provenía de la revelación divina, sino de una comprensión limitada, cerrada al poder de Dios. En ello se puede ver el peligro de una fe que se vuelve rígida, que se aferra a estructuras y pierde la capacidad de reconocer la obra viva de Dios. Eran hombres cercanos al altar, pero distantes del misterio eterno. Custodiaban sacrificios, pero no entendían el sacrificio que estaba delante de ellos en la persona de Jesús. Gobernaban en el templo, pero no discernían al verdadero templo que sería levantado en 3 días. Y así, en medio de la historia bíblica, los saduceos quedan como testimonio de una generación que, teniendo acceso a las Escrituras y al culto, negó la esperanza más gloriosa, la vida más allá de la muerte, la victoria de Dios sobre el sepulcro, y la realidad de un reino que no se limita a este mundo, sino que se extiende hacia la eternidad. Así estamos llegando al final de nuestro vídeo de hoy. Gracias de todo corazón por haberme acompañado hasta el final. Si este contenido fue de bendición, apóyanos dándole me gusta y suscríbete a nuestro canal y así serás partícipe, porque juntos estaremos llevando este mensaje a todas las naciones. Dios te bendiga y nos encontraremos en el próximo vídeo.